Bueno, continuamos con la charla con John y ahora pasamos a las dos ideas que John nos va a presentar para esta coyuntura. John, Bueno, avanza. gracias Federico, acá estamos de vuelta. Eh, Concluyendo la visión que les mostraba y suponiendo que estamos en un mundo como el que dice nuestro economista, donde hay un crecimiento fuerte, se podría empezar a debilitar el dólar, podría llegar a venir algo de inflación, hay que invertir en acciones afuera de Estados Unidos, Europa podría ser una región que se vería claramente beneficiada por el tipo de acciones que tiene, por estar en otra moneda y recién comentaba, estaba asistiendo a la presentación de este producto y comentaba este portfolio manager que lo que él tiene es una combinación, o mejor dicho, no tiene una idea definida sobre qué acciones conviene tener, sino que su tipo de análisis es lo que se llama bottom-up. Bottom-up es, él elige las acciones que mejor considere que pueden tener para los próximos 6 meses o 18 meses, más o menos con ese horizonte de tiempo. Y generalmente eso termina siendo una combinación de acciones que se benefician del escenario que dijimos anteriormente y una mezcla de acciones eh, que serían acciones tipo value y una mezcla de acciones growth. Lo que estamos viendo acá es lo que se llama un fondo que califica como blend, que no tiene un tipo de acción definido y que tiene 4 estrellas Morningstar, un track record larguísimo desde el año 2001. El actual portfolio manager está desde 2016 en su cargo, pero tenía un co-portfolio manager que se retiró en 2018, que venía desde el año 2001, se jubiló. Han trabajado juntos muchos años igual, y Jamie Ross ahora está siguiendo la administración de este fondo. Como pudieron ver también en Dice la que primera página, incluye ¿sí? Reino Unido esto. Incluye Reino Unido y tiene 30 a 50 posiciones. Dos cositas que quería comentar. Sí, me interesaba que el fondo pudiese tener la flexibilidad de cubrir Europa, cubrir que incluya Reino Unido, que no sea un fondo que excluya Reino Unido, porque Reino Unido, si bien tiene riesgos por el Brexit, también hay acciones que están muy subvaluadas debido a esto. O sea que hay oportunidades, es una combinación de, bueno, de saber en qué acciones colocarse y saber en qué estar. Y además, tener en cuenta que al nivel de detalle que analiza eh, Jamie Ross las acciones en las cuales va a invertir, le termina siendo imposible llegar a tener una cartera mucho más grande que de 50 posiciones. Así que es un fondo relativamente concentrado, entre 30 y 50 posiciones, hoy con 42. Esto es exactamente lo mismo que les comentaba, es una gráfica muy parecida a la anterior, pero que justifica el crecimiento que se viene. La línea azul, en este caso el crecimiento de la economía, la línea rosada y celeste, el estímulo. Les recuerdo esto de la presentación macro que veíamos antes. Y ahora voy a pasar rapidísimo porque lo que les había mostrado en la gráfica anterior, perdonen, vuelvo a esa, esta es copia o muy parecida a una gráfica que vimos en la parte anterior, en la parte macro de la presentación, y es que eh, growth está en valuaciones récord respecto a value. Ahora, ¿conviene tener growth o conviene tener value? Si fuera por esta gráfica solamente, la propuesta sería, bueno, hay que pasarse a value, es momento de pasarse a value, y esa es una de las tesis que lleva a invertir en acciones europeas. Y sin embargo, viene Goldman Sachs a decir que esta gráfica, que es esta línea azul que ven bajando desde el año 2007 hasta 2020, es el outperformance, o sea, el outperformance de growth versus value, que quiere decir que growth
tuvo un mucho mejor performance que value en los últimos 10 años, pero la tesis de Goldman Sachs es que esto va a seguir siendo así. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué va a seguir siendo así? Va a seguir siendo así porque las tasas van a seguir bajas. Conviene tener crecimiento, acciones de crecimiento, conviene tener ingresos, acciones con buenos dividendos, conviene tener acciones que tengan poca deuda en el mercado. Esto es, si esto se da, sería exactamente lo mismo que sucedió en los últimos 10 años. Ahora, lo que quiero mostrarles con la opinión de Goldman Sachs acá es que hay divergencia de opiniones. No hay una sola opinión. Hay gran parte del mercado diciéndose que hay que pasarse a value y gran parte del mercado diciendo que esto sigue como venía antes. Esa discrepancia no sé si va a ser resuelta en breve, pero les recuerdo que Europa en los últimos 10 años ha tenido un performance bastante menor a lo que ha sido Estados Unidos, y si estamos viendo en esta gráfica, lo que vemos ahí es, mirando los PE ratios, en este caso el Shiller PE, hay que mirar para atrás. El PE es un indicador, y para la gente que esté escuchando, de si una acción está barata o está cara. Y lo que significa la línea roja esa subiendo en Estados Unidos es que las acciones de Estados Unidos, y esa línea roja no muestra toda la crisis, están cada vez más caras en los últimos 10 años, y que las acciones europeas, abajo en la línea azul, han permanecido casi a un precio constante. O sea que en términos relativos conviene saltar a Europa. En términos de si se viene inflación y hay que tener más value, conviene pasar a Europa. Goldman Sachs lo que propone en la gráfica anterior es que hay una serie de acciones de crecimiento y con buenos dividendos y con baja deuda que también aparecen en Europa y que conviene tenerlas para los siguientes años. Pero el caso para Europa es principalmente dado porque también el Banco Central Europeo está estimulando la economía de la misma forma que el Fed en Estados Unidos, que hay en Europa una gran cantidad de empresas en las cuales invertir que se pueden beneficiar de ese estímulo, pero también hay un nuevo tema en el cual Europa puede ser líder y otras regiones del mundo no tanto, y es el tema de la sustentabilidad. La inversión sustentable es un tema que en los últimos 6 meses, 6 meses y le diría 6 meses previos a la crisis, ha tenido un crecimiento impresionante. Los flujos de fondos de todos los fondos de pensiones europeos están yendo hacia acciones que tengan sustentabilidad, y Europa es una de las regiones del mundo líderes en temas de sustentabilidad. Para la gente que esté mirando estas gráficas que muestro ahora, puede ser interesante ver que Europa como región es una de las regiones que tiene, que primero aparece como sustentable o con de las primeras en llegar a tener, como se dice, emisiones cero. Emisiones cero quiere decir que producen lo mismo que consumen en cuanto a emisiones de carbón CO2 al medio ambiente. Vean ahí que hay regiones que están avanzadísimas, pero son muy poquitas, como Islandia y unas pequeñas regiones en Asia. Vean lo bien que califica Uruguay, Noruega y algunos países que no tienen demasiada contaminación y grandes industrias, pero sí vean ahí que hay regiones del mundo muy industrializadas, y la única región del mundo muy industrializada, fuertemente industrializada, sería California y Europa, que llegan a tener esa contaminación cero. Europa es líder en esto, y esto es simplemente la parte de sustentabilidad energética. Hay otras características para sustentabilidad. Perdonen que
al compartir pantalla se ve todo lo que sucede en mi computadora y apareció el escaneador de virus. Quería mostrarles acá el performance de nuestro fondo, pero quería mostrarle lo que les estoy mostrando ahí. Janus Henderson tiene una variedad de 10 fondos distintos de acciones europeas, y lo que quería mostrarles a ustedes es que el Pan European Equity, que es el que estoy sugiriendo ahora y es el tercero en esa línea, en lo que va del año viene menos 2%. Tuvo un performance muchísimo mejor debido a esta buena selección de acciones que hace el portfolio manager que otros sectores de la economía, e incluso muy parecido a lo que es tener un fondo alternativo como el Pan European Alpha con menos 2%. Quería mostrarles también acá que en 2019, y no sé si ven la manito ahí, este fondo subió 31%, y simplemente para mostrarles que los retornos pueden ser muy muy buenos, que este fondo históricamente le gana al índice, y en este caso pueden ver la rayita azul por encima de la raya roja que es el índice, y eso significa que el portfolio manager es lo que está generando esa diferencia entre el índice, que podría ser replicado por un ETF, que es una forma de invertir un poco más barata, y es decir, este portfolio manager genera muy buen alfa. En los últimos meses, este portfolio manager le ha consistentemente ganado al mercado, y en un mercado que está negativo para Europa, como vimos, el índice estaba menos 12 para el Eurostoxx, el fondo está solamente menos 2%. ¿Qué tipo de acciones está buscando? Acciones de dos tipos: las acciones de crecimiento que tanto hablábamos, que tengan retornos superiores y que él piense que el mercado está pagando por debajo de lo que valen, son el tipo de acciones que él va a comprar, y ahí estamos viendo el tipo de acciones que está arriba, con retornos superiores. Y el tipo de acciones que está abajo, acá estamos viendo dos gráficas. La de arriba lo que muestra es una línea naranja donde él piensa que la acción esa va a tener un comportamiento de crecimiento mucho mejor que la expectativa del mercado, que es la línea punteada. Y el otro tipo de acción que él compra es acciones que él piense que van a empezar a tener, que no venían rindiendo bien, pero que están dando la vuelta y que van a empezar a tener un comportamiento mucho mejor que la expectativa del mercado. O sea, acciones que ya se están comportando bien y que van a seguir creciendo, y que él piensa que van a crecer mejor que lo que espera el mercado, y acciones que están dando la vuelta. En el segundo tipo de acción vamos a encontrar más tipos de acciones tipo value, en el primer tipo de acción un poquito más de tipo growth, acciones de crecimiento. El resultado es un fondo mixto con todo tipo de sectores involucrados en el fondo, pero les recuerdo lo siguiente: el resultado de las acciones que tenga el portfolio manager en el fondo es el resultado de elegir bien a las acciones en forma individual, y no necesariamente de que tiene la idea de que hay que tener un sector en particular. Por ejemplo, en este momento contaba hoy de mañana el portfolio manager que tiene una gran fuerte peso en Vivendi y Telecom Italia, pero no necesariamente porque crea que las telecomunicaciones es lo que va a andar mejor, sino porque esas dos compañías resulta que en su modelo de precio le da que están baratas respecto a lo que él piensa que va a ser el performance en el próximo año o año y medio. Y por lo tanto se acaba de aumentar bastante la proporción en Telecom Italia. Pero van a ver ahí que hay una mezcla de sectores. Tiene servicios de comunicaciones, que es lo que yo mencionaba recién, pero tiene energía, tiene financieras, tiene healthcare, y no necesariamente, y esto pasa mucho en Europa, tecnología domina. O sea, no necesariamente es tecnología el fuerte. Pero también hay compañías de plataformas tecnológicas que tienen fuerte presencia en este tipo de acciones. Así que resumiendo, les recuerdo, este es un fondo diversificado pero en sectores y tipos de acciones, pero concentrado, que ataca a lo que es el mercado europeo, trata de tener acciones que van a tener
un comportamiento mejor que otras en los próximos meses o años, y esas acciones pueden estar en cualquiera de las regiones de Europa, incluido Reino Unido, que está ofreciendo algunas oportunidades debido a la situación particular de Brexit, donde ven ahí una acción como Legal & General. El comentario siempre es: Legal & General es una aseguradora. Si esa acción cotizara en Suiza o fuese una acción europea, valdría 30% más. Y es por eso que los portfolio managers la quieren tener, porque piensan que una vez pasado esta etapa de negociación de Brexit, puede llegar a revaluarse y estar en su correcta evaluación. Pero hoy por hoy, la incertidumbre la está haciendo parecer como muy barata. Antes para terminar un poquito con el tema de Europa, una pregunta que surge siempre que hablamos con los clientes de hacer algo de Europa es, otra vez hablando de Europa, cuando Europa viene siendo una promesa incumplida, ¿no? Digo, ¿por qué creen que sí ahora Europa? La promesa eterna, pero creemos que el mundo ha ido cambiando y siempre. Recuerden que el mundo cambia cada 10 años. Si uno mira el outperformance de las tecnológicas en los últimos 10 años, que fue extraordinario, uno se olvida que en los últimos 20 lo que más subió fue real estate, no necesariamente las tecnológicas. O sea, depende del periodo que uno mire y el periodo donde está. Lo que estamos intentando acá es simplemente proponer que podría venirse a un cambio donde el mundo, y no necesariamente esto es para decir, bueno, vendan todo lo demás que tengan en la cartera y pasen enteramente sus carteras a Europa, y el siguiente producto va a demostrar eso que estoy diciendo, pero sí proponemos que si el mundo cambia y el mundo empieza a tener, debido a estos estímulos extraordinarios, un dólar débil, inflación, empieza a mostrar otras características que no mostraba hasta ahora, y eso lleva a que las curvas de tasas de interés en la parte larga suban, es decir, las tasas de largo plazo suban. Eso va a traer un mundo un poquito más complicado para acciones del tipo growth, va a traer un mejor mundo para las acciones que no estén en Estados Unidos, y por lo tanto Europa es un lugar donde encontrar ese tipo de acciones que van a funcionar. A lo que se suma esa tendencia de sustentabilidad, que puede ser, y nos parece un tema que está para quedarse, por lo menos por los próximos 5 años. Entonces, es John, una para idea que nos parece completar, sólida. Sí. si eligieras un fondo de Europa, ¿lo harías hedgeado o sin hedgear en este momento? O sea, Yo tomando el riesgo euro o sin tomar el riesgo euro. en este momento, y una de las razones por las cuales traigo este fondo es, este fondo lo tengo personalmente en mi cartera, y lo que hice fue comprarlo en la acción no hedgeada. ¿Qué me interesaba poner en mi cartera? Además de las cosas que tengo siempre, que hay de todo un poco, y la tecnología me encanta, por ejemplo, quise tener, sí, un poco más de acciones afuera de Estados Unidos y estar expuesto a otras monedas que puedan fortalecerse si el dólar se debilita. Siempre me preguntás porcentajes, pero es muy difícil pronosticar en monedas, pero escuchaba el comentario de un experto en FX ayer, y decía, bueno, el dólar está 30% más caro de lo que debería estar, o sea que esperar eso de performance eh, en monedas ex dólar, no sé si justo todo vendrá del euro, pero en monedas ex dólar respecto al dólar, ¿no? O sea, pero bueno, es una oportunidad para estar, me parece, no hedgeado. Bien. Avanzamos con la otra idea. ¿Qué pasaría si eh, todos estos cuestionamientos que hacen los clientes son correctos, ¿no? Y el mercado está un poco caro, no hay que estar invertido, los bonos están carísimos, conviene estar en bonos, claramente de gobiernos no, bonos investment grade, puede ser que quede oportunidad todavía de invertir, bonos high yield, puede ser un poco más, pero justifica el riesgo de invertir en bonos high yield o irse a acciones que parecen estar carísimas como las tecnológicas y podrían corregir. ¿Justifica ese riesgo el tema del timing? O sea, ¿es momento de meterse o no? Lo que les muestro acá es la posibilidad de no decidir
exactamente el momento del timing. Es este tipo de inversión market neutral, no depende de la evolución de los mercados, y es la posibilidad de diversificar las carteras, es decir, de tener una inversión que no corre por el mismo andarivel, no está en el mismo canal, es decir, esto no se correlaciona con las otras inversiones. Si las acciones suben, este fondo no tendría por qué subir; si las acciones bajan, este fondo no tendría por qué bajar, en principio. Ahora, ahora paso a explicarles bien en qué consiste un Global Equity Market Neutral, porque consiste en un concepto capaz que nuevo para algunos de ustedes, que es en tener posiciones largas y posiciones cortas en acciones, puramente en acciones. Pero lo principal, y me parece que vale la pena recordarles, es que esto es un fondo alternativo. Puede ser el concepto un poquito más difícil de entender para muchos, pero lo que queda definido por construcción y por cómo se hace este producto es que la volatilidad es baja, es controlada y está entre un 4 y un 7%, y eso nunca va a ser mucho más de eso. La correlación con otros activos va a ser baja también por la forma en que se construye el fondo. Las pérdidas, por lo tanto, son relativamente controladas, de vuelta, por cómo se construye un tipo de fondo así. Es diversificado, está en activos líquidos, y por último, este tipo de activo busca retornos positivos. Recuerden que lo que va a intentar es tener retornos positivos y por encima de lo que es la volatilidad, para tener lo que se llama un Sharpe ratio por encima de 1. O sea, retornos atractivos en este tipo de inversiones son los fondos que dan un retorno por encima de lo que es la volatilidad. O sea que si les da un retorno de más la volatilidad hoy es del 5, de más del 5, nos daríamos por satisfechos. Las ideas de inversión de este fondo son globales y son internas de Janus Henderson, pero todas estas caras que ven acá son de portfolio managers que invierten en acciones en distintas regiones y sectores del mundo. Cada uno de estos portfolio managers va a aportar un máximo de 10 ideas a este fondo, que normalmente va a tener un máximo de 80 ideas juntas. Y lo que ven ahí, perdonen, es algún fondo europeo participando, algún fondo de Reino Unido exclusivamente, algún fondo de Asia, de Japón, de Estados Unidos, de propiedades, distintos sectores. ¿Cómo se construye un fondo? Recuerden, long y short. Long y short significa que cada uno de estos portfolio managers, cuando aporta una idea, en realidad lo que está aportando son un par de acciones. Los pares de acciones pueden ser una acción contra otra o una acción contra el índice. ¿Pero qué quiere decir un par? Una de las acciones, la que al portfolio manager le gusta y piensa que va a subir, es la acción sobre la cual el fondo va a tomar una posición larga. Posición larga es lo normal que ustedes hacen cuando invierten en un fondo. Ustedes compran la acción, se la guardan un año, y si esa acción subió, lograron obtener un retorno positivo con esa acción. Lo complicado a veces de entender es qué significa una posición corta. Una posición corta significa hacer exactamente lo opuesto de lo que se hace con una posición larga, que es vender la acción hoy y recomprarla, idealmente más barato, dentro de un tiempo, que podría ser un año, por ejemplo, como decimos recién, y si uno la recompra más barata, es decir, si esa acción bajó, uno tiene una ganancia porque una acción baja de precio. O sea que uno puede aprovecharse de la subida de precio de una acción, pero en el mercado accionario existe lo que se llama shortear o ir corto, y uno puede aprovecharse también de la bajada de precio de una acción. En este caso no es ni una ni otra. El portfolio manager lo que está aportando son dos acciones. ¿Por qué dos acciones? Imagínense, les voy a mencionar dos acciones comunes, pero Coca-Cola contra Pepsi. Si un portfolio manager piensa que
Coca-Cola en el próximo año le va a ganar a Pepsi, esa podría ser una idea de long short. Yendo larga la posición de Coca-Cola y corta la posición de Pepsi, aunque las dos acciones suban, la diferencia, el diferencial, si Coca-Cola subió más que Pepsi, la diferencia entre lo que subió Coca-Cola y lo que perdió con la subida de Pepsi, le generaría un retorno positivo. El resultado ideal sería que Coca-Cola suba y Pepsi baje, por supuesto. Qué fantástico si todas las ideas fueran así, ¿no? Uno sabe todas las acciones que van a subir y todas las acciones que van a bajar. Este fondo podría tener retornos de 100% en un año si cada una de esas ideas tuviera ese performance perfecto. Pero lo que sucede normalmente es que cuando los mercados suben, los mercados arrastran a todas las acciones y cuando los mercados bajan, lo mismo. Por lo tanto, lo que están intentando acá los portfolio managers es obtener valor relativo y que si Coca-Cola tiene un mejor performance que Pepsi, esa posición de largo y corto al mismo tiempo les va a terminar generando un retorno positivo, pero que solamente es la diferencia del performance entre las dos acciones. Si suman muchas ideas de estas, y en este caso sumamos de 60 hasta 80 ideas de este tipo, con distintos criterios, y podrá ser una acción contra el índice, podrá ser una acción contra otra acción, como el caso que yo el ejemplo que les di recién. La idea es generar con cada una de estas ideas retornos mínimos de 50 puntos básicos, 1%, e irlos sumando a lo largo del fondo. Pero, ¿por qué retornos tan chiquitos? Para no generarle volatilidad al fondo. Entonces, el trabajo del portfolio manager acá es recolectar ideas alrededor del mundo y darles un tamaño acorde, porque si el de Asia presenta una idea que es muy arriesgada, como esa en la gráfica ahora de más a la izquierda, ese círculo rojo muy grande, si es una idea que tiene mucho riesgo, el portfolio manager va a tener que decir, bueno, la meto en el fondo, pero le voy a dar un tamaño un poquitito más chico, para que el riesgo que esa idea le aporta al fondo sea igual que la del resto. Esto es lo que le llaman en el título risk parity. En cambio, si estamos trabajando sobre la idea Coca-Cola contra Pepsi, que son dos acciones muy grandes y muy líquidas, las tiene todo el mundo, difícilmente la volatilidad de esas acciones aumente mucho, probablemente para que la contribución al riesgo en el fondo sea equitativa con el resto, tenga que poner una posición un poquito más grande de esa idea. Y después está el rebalanceo, y cada idea que no funcione hay que sacarla del fondo, y cada idea que funcione o que nueva que esté entrando, ingresarla al fondo con un tamaño acorde para que siempre esté contribuyendo el mismo riesgo al fondo. Entonces el riesgo está diversificado y por eso decíamos que la volatilidad es controlada. Nunca la volatilidad se va a disparar porque está medido en cuanto a que el aporte de volatilidad es siempre el mismo y la correlación entre las acciones es baja. Así que la volatilidad en toda la vida del fondo más o menos baja y bajando. Esto es lo que ven en el target es de entre 4 y 7% y se respeta, eso se mantiene. La correlación de la construcción de este portafolio con otro tipo de activos es bajísima, con acciones es de 0,30, 0,20, 0,30, o sea que sirve para diversificar las carteras. La correlación quiere decir que si el mercado sube, esto no acompaña, y que si el mercado baja, esto tampoco acompaña, por lo cual les baja la volatilidad de la cartera en total. La protección a la baja, este tipo de inversiones normalmente caen menos que los mercados, pero ahí ven la caída en acciones promedio en caídas anteriores históricas, promedio de 9,9% para acciones globales. La estrategia tipo market neutral tiende a caer, pero muchísimo menos, 0,5%, o sea que sirve para proteger la cartera. El fondo está diversificado en regiones, sectores, tipo de acción, tamaño de acciones, o sea que pueden asegurarse de que no están poniendo todos los huevos en la misma canasta al tener este tipo de inversión. Y
No está de más, lo más importante de todo, lo que queremos generar es, por supuesto, retornos positivos, porque no tener volatilidad, tener baja correlación con otros activos y ser diversificado y ser un activo líquido, y todo tiene mucho sentido, pero no si este fondo no va a aportar retornos positivos. Y la historia del fondo podemos ver que es de un Sharpe ratio muy bueno, y vemos que el retorno neto del fondo histórico, esto creo que fue hasta el 31 de mayo, ha sido de 5,34%, con una volatilidad menor a ese 5,34%. El beta con el mercado 0,09, prácticamente no reacciona a las subidas y bajadas del mercado. ¿Y qué pasó en la última crisis? Esta es toda la historia de vida del fondo, medida respecto a competidores market neutral que en general el mercado no ha tenido tan buen performance, el fondo sí. Esto es debido a que se nutre de buenos portfolio managers alrededor del mundo. En lo que va del año está 3,70% positivo. En un año 7,52%. El promedio en 3 años es 5,96. Esto es al 19 de junio, al día de ayer. Y podemos ver qué pasó en los últimos meses, en 2020. Gran pregunta, ¿qué pasó en marzo? 0,53 positivo. ¿Qué pasó en abril? 2,16. ¿Qué pasó en mayo? 0,63. Recuerden siempre, al tener este tipo de inversión, que también cuando los mercados suben mucho, como subieron en mayo, tampoco este tipo de inversión sube con los mercados. O sea que es mucho más moderado la volatilidad y el movimiento, pero les marqué a lo largo de la historia del fondo distintos periodos con algunas flechitas, porque les quiero recordar que puede por periodos este tipo de inversiones tener retornos negativos, como fue al principio, los primeros meses. Y ahí ven la primera flechita a la izquierda. Puede haber otros periodos de retornos negativos, como la segunda flechita roja, pero es interesante ver que en los últimos meses, abril de 2020 en adelante, retornos positivos y subiendo justamente cuando se lo necesita y cuando gran parte del mercado bajaba, e incluso gran parte de este tipo de fondos, que son los market neutral, no han tenido un buen performance. O sea que es la capacidad del fondo de tener buenos retornos en momentos difíciles del mercado. No hay que hacerle market timing a este tipo de inversión. Puede ser para ahora, para el que piense que los mercados estén caros, o para cualquier otro momento. Yo voy a compartir ahora, ¿terminaste tú esta parte? Sí, No. terminé. Déjame compartir entonces lo que yo te quería mostrar de- ¿te acordás que te dije que tenía Sí, perfectamente. un par de slides? Porque justamente en, yo comparé contra algunos fondos que son parecidos a y comparé con el Standard Poor's. ¿Ves ahí la pantalla? Sí, Esto es cómo se ha comportado el Standard Poor's. La segunda línea es este fondo, y después hay 3 fondos más que son también long short, y el último es el MFS Capital Wealth, que es un fondo también bastante conservador. Desde el principio de año, el Standard Poor's está 4 abajo, y todos estos fondos están positivos. sí, Pero, como tú decías, si mirás la caída desde febrero a marzo, que fue el momento más complicado desde el pico hasta la caída, vos ves acá un Standard Poor's que cayó 33 y pico, y todos los fondos long short bajaron unos 15, otros 12, hasta el Capital Preservation bajó 8,40, y este fondo cayó solo uno, con uno, desde el peor, desde el más alto al más bajo, que era lo que tú decías, que realmente se comporta con mucho cuidado, como que cuida en las bajadas y no está correlacionado con las acciones. Ahora, eso
está comprobado en ese periodo que pasó así. ¿Tú crees que realmente eso se debe a que es un fondo, muchos de los fondos long short, por ejemplo, son fondos que tienen no la misma cantidad de long y de short? O sea, en este caso es 100%, o sea, lo que Claro, hacen es exactamente la misma cantidad de long y short. ¿Se apalancan para eso o no? nuestro, nuestro fondo tiene ese nombre particular que se llama Market Neutral, que es que sigue a la estrategia Market Neutral. La estrategia Market Neutral es intentar estar con posiciones largas y cortas del mismo tamaño y peso constantemente para que esto no tenga, justamente, el fondo no se vea arrastrado por los mercados. Además de eso, digo, hay otros fondos que tienen mucho más libertad de ir mucho más largo que corto, según como vean, o sea, de realmente tomar una posición sobre la dirección del mercado, hacia dónde piensan que va a ir. El market neutral nuestro está construido para que, por lo menos para intentar, que los retornos nunca sean muy negativos. Además de eso se le agrega el risk management, ¿no? Estamos muy activos siempre mirando que cada posición que pierda 30 basis points se revisa, 30 basis points para el fondo completo, ¿no? Para entero, o sea que para una posición individual podría ser una pérdida grande, entonces esa posición va y se revisa, y si pierde 50 basis points para el fondo, esa posición se le hace un stop loss, se sale. O sea que con esto no queremos proponer, acá vamos a tener entre 60 y 80 posiciones. Esas 60 y 80 ideas, lo que se busca es que más de la mitad de las ideas funcionen. Si más de la mitad de las ideas funcionan y generan un retorno positivo que es mayor a ese stop loss que ponemos, el fondo lo que termina haciendo es acumulando retornos positivos bajitos, y como está neutral al mercado, independientemente de la dirección hacia donde se estén moviendo los mercados. Por supuesto, a veces el neutral no es totalmente neutral y hay un más o menos 10% que puede estar expuesto el fondo a los mercados, y como vimos a fines de 2018, algo de correlación con el mercado tuvo el fondo en ese momento. O sea que el mercado puede caer mañana 15% y el fondo bajar 5%, puede pasar, pero va a pasar porque varias de esas ideas que aportaron los portfolio managers no están funcionando al mismo tiempo, y no necesariamente porque el mercado esté arrastrando al fondo y el valor de sus acciones. En cambio, lo que viste en otros productos es que sí, tienen más libertad de en algún momento del mercado pensar, bueno, esto sube, entonces nos vamos largos, y si eso no pasa, el riesgo no es el mismo. Obviamente que está el riesgo de errarle. Por supuesto que cuando un fondo con más libertad le emboca bien, puede parecer que el riesgo es menor y tener retornos extraordinariamente positivos cuando los mercados bajan, pero tendrían que haber ido cortos antes del contagio, y casi nadie la vio venir. Entonces, por eso es un poco el performance de esos fondos que mostrabas ahí, ¿no? Estaba casi todo el mundo optimista con acciones a principio de año, tratando de cosechar un año que no iba a ser tan bueno como 2019, pero que prometía. Y el fondo Market Neutral nuestro, sin entusiasmarse con ese dato, tratando de hacer lo mismo que decíamos antes, tratar de ganar muy poquito con cada idea que propone cada portfolio manager alrededor del mundo, pero siempre estando neutrales. Bien. Perfecto, entonces ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y gracias por tu presentación, que estuvo muy buena, y bueno, y esperemos que todo esto sea de utilidad para los que lo están escuchando, y bueno, estamos a las órdenes para cualquier consulta, y lo mismo John, que si alguna consulta particular tienen sobre alguno de estos dos fondos, nos la mandan por mail y se la hacemos llegar, no hay ningún problema. Sí, Bueno, gracias. quedo enteramente a disposición, ¿eh? Por favor, háganme llegar dudas. Bueno, gracias John. Muchas gracias, hasta luego. Que estén bien, chao, que estés bien.